tiempo y Pura vida. Estamos de vuelta con ustedes este jueves a la 1:47. Vamos a hablar de un tema que también es de interés para el ciudadano, más allá de lo que ocurre en la política. La esfera política continúa con su debate de primarias, mientras el venezolano en la calle está intentando conseguir un ingreso que le permita cubrir todas sus necesidades, conseguir el acceso a los servicios públicos, y quienes lo ven cada vez más difícil están tomando otras opciones. Están saliendo de Venezuela. Hay estimaciones que van de los organismos internacionales de entre los 5 y los 6 millones de venezolanos que han migrado a otros países de nuestro continente o otros destinos buscando mejores alternativas. Pero este 2022, un tema que ha sido muy sensible y que los reportes de hechos lamentables han venido en ascenso. Lamentablemente, a diario estamos viendo en la revisión de las informaciones noticias de venezolanos que han tenido que atravesar el tapón del Darién, que es esta selva entre Colombia y Panamá, que han perdido la vida o han sido víctimas de hechos lamentables por bandas criminales que operan en este transitar, o incluso un tema de desinformación también, porque quienes emprenden este viaje no existe, por supuesto, una autoridad o alguien que lo acompañe, y están sujetos a cualquier tipo de procedimiento irregular de quienes puedan de alguna forma guiarlos en este transitar. Algunas organizaciones internacionales hablan de 11.000 venezolanos que solamente en el mes de junio han transitado por el tapón del Darién. Y para hablar de ese tema está en estudio nuestra siguiente invitada. Se trata de la doctora María Montoya. Ella es abogada, especialista en el tema migratorio, a quien le agradecemos que nos acompañe esta tarde. Carlos, gracias por la invitación. Un tema sensible, como hemos mencionado, porque estamos hablando hoy en 2022 del tapón del Darién, pero no podemos olvidar el caso de quienes buscando mejores oportunidades en Trinidad y Tobago también han sido víctimas de hechos lamentables. Un menor de edad falleció en un enfrentamiento con la Guardia Costera de uno de estos países. Es un hecho que por supuesto llama a la reflexión de lo que está pasando en nuestro país, pero también de quienes están emprendiendo estas opciones y la conciencia que deben de tener, la información que deben manejar antes de iniciar este viaje. Pero primero quisiéramos, para también entrar en contexto del por qué el tapón del Darién este año, a diferencia de otros, porque este fenómeno, como mencionamos, hablan los organismos internacionales de 5, de 6 millones de venezolanos que han migrado, pero no de 5 o 6 millones que han atravesado el tapón del Darién. Este año, ¿por qué el tapón del Darién se ha vuelto un tema tan complejo? Y por supuesto, los reportes que estamos viendo de los organismos internacionales son de números tan elevados, a diferencia de otros años. Fíjate, la imposición de visas para entrar como turistas a otros o a los países de Latinoamérica y Centroamérica es la razón principal por la cual ahora se utiliza este paso fronterizo irregular para llegar o tratar de llegar a Estados Unidos. No hace mucho vimos que México instauró un proceso de visas para los venezolanos solicitándose desde el país de residencia para poder entrar a México, y México, por supuesto, que es el punto de partida para llegar a Estados Unidos. Esta es la causa principal. Hay muchos venezolanos que están haciendo ahora una segunda migración porque lamentablemente no tuvieron suerte en los países de acogida, que los principales de la migración venezolana son Colombia, Ecuador y Perú. También llega hasta Chile y unos tantos en Argentina. Vemos como ahora, tú lo comentaste, más de 11.000 venezolanos, indicó el lunes, si mal no recuerdo, Human Rights Watch, que hizo un estudio minucioso donde en un periodo de 6 meses, el año pasado, por ejemplo, cruzaron 300 venezolanos y este año fueron más de 28.000. Eso es un indicativo de que la migración no se va a detener. Ni siquiera importa lo que hemos visto, que está sucediendo con los venezolanos, lo que vemos en las redes sociales, lo que logran transmitir los que sobreviven, porque este es otro asunto. Hay muchos venezolanos que pierden la vida y que han perdido la vida, y no solo venezolanos. Todo el que atraviesa el tapón del Darién está en riesgo de muerte, bien sea por el tema geográfico, bien sea por los peligros de la selva, bien sea por los grupos armados. Sabemos las calamidades que tienen que pasar estos grupos de venezolanos y todo el que intenta migrar a través de estos pasos. Lo importante es que en este momento Panamá está reconociendo la situación de esta migración. Por supuesto que los números son alarmantes porque el incremento es de 8.000%. Vemos que los migrantes que tienen más afluencia en este momento por el tapón de Darién son venezolanos.
Vemos largas caravanas de venezolanos que atraviesan, que hay que decirlo, lo conversábamos fuera del aire, muchas personas por desinformación piensan que pasan el tapón de Darién y están en Estados no hay Unidos. más riesgos. Son 8 países. Pero el tapón del Darién es, pudiéramos decir, saliendo de Venezuela es el primer paso, porque es por la región del Chocó, cerca de, Sí, de la atraviesas frontera. mitad de Colombia y ya estás allí, y todavía queda toda Centroamérica. Lo que llegar a pasa es que, Norteamérica. por ejemplo, si salen desde Venezuela, es lo que tienen que transitar para llegar a ese punto. Muchos lo hacen a pie, piden cola o les pagan a estos, lamentablemente, estas personas desalmadas que están haciendo un negocio de este tipo de migración irregular. Pasan el tapón de Darién y piensan que ya llegaron a Estados Unidos, habiendo ya transitado por toda esta cantidad de situaciones aberrantes, porque hemos escuchado en la consultora demasiadas situaciones difíciles. Para llegar a Estados Unidos, a la frontera entre México y Estados Unidos, y conseguirse o con un desierto o con un río que también les puede quitar la vida. Hace unos días 2 venezolanos fallecían en el río Bravo. Sí, en el río Bravo. Porque les venden, se quedan con lo que les dicen los coyoteros y les venden una historia de que no, lo que ves en las noticias o lo que ves en las redes sociales no es tan así. O sea, eso es un río bajo, que el río no tiene afluencia, te llega hasta los tobillos y la gente se queda en medio de la desesperación solo con un fragmento de la información. Yo quiero aprovechar el espacio que me han brindado esta tarde para decir que creo que más allá de que Panamá esté ya en este momento alerta y atento a esta situación, todo lo que representa y lo que está incluido dentro de los derechos fundamentales de los derechos humanos es un problema de todos, es un problema de todos los países, es un problema de todos los ciudadanos del mundo. Otro problema que también se está presentando es la salud mental de los migrantes, porque no es lo mismo la persona que llega a la entrada en que se monta una lancha entre Colombia y para llegar a una frontera de Panamá, para ingresar al tapón de Darién, no es la misma persona que atraviesa el tapón de Darién. Si hemos hecho muchos llamados, yo mismo a través de mis redes sociales, seguramente tú también, el canal, a cuidar la salud mental porque es un tema muy sensible. ¿Qué pasa con estos migrantes? Que no se ofrece esta ayuda, no solo ahora mismo los venezolanos que atraviesan el tapón de Darién, los caminantes cuando la migración venezolana se hacía a pie desde Venezuela, atravesaban varios países también, caminatas entre 8, 10, 21 días. Los casos en Antofagasta, en Chile, a llegar también. Que muchos se quedaron sin poder entrar cuando se impuso la visa de entrada a ese país. Entonces, ¿qué pasa con la salud mental de estas personas? ¿Por qué no se les ofrece algún tipo de plan público donde ellos puedan tener acceso a terapias gratuitas? Porque son personas quebradas emocionalmente. Imagínate tú la tragedia de ver un familiar morir y no poder hacer absolutamente nada, o que eres presa para mano de obra para grupos armados, narcotráfico, violaciones, vejaciones, humillaciones. Lamentablemente la migración forzada nos deja una huella, y es una huella transgeneracional. Lo vimos con los judíos que fueron desplazados durante muchos años, que hoy en día, varias generaciones después, lo llevan todavía en la sangre. Lo que está sucediendo con los venezolanos seguramente va a tener este mismo calibre a futuro. Lo que está sucediendo en Ucrania con quienes también se están desplazando por este conflicto armado. Se habla, por supuesto, de más de 5 millones de ucranianos también en este sentido. La idea de este espacio y de poder escuchar este tipo de testimonios como el que tiene nuestra invitada es que los gobiernos del mundo también se aboquen a esta realidad. Por supuesto, es una denuncia que más allá de lo que puede ocurrir en Venezuela, que es debatible si Venezuela se arregló o no se arregló, si la situación económica está mejorando o no, hay venezolanos que día a día están afrontando estas dificultades. ¿Cómo lograr que los gobiernos del mundo pongan su atención en este sentido? ¿Es un tema que va más allá de lo político o es un tema que responde directamente a lo humanitario? Digamos que hay un componente político. Vamos a sincerarnos un poco, no podemos tapar el sol con un dedo, pero no solamente es el componente político, también es el componente personal, el componente humanitario.
como lo comenté en un principio, las naciones tienen que hacerse parte, porque este es un problema que ha afectado a todo un continente. Después de la migración siria, esta es la segunda migración a nivel mundial. No son 5 millones, son 6 millones y se proyecta que para 2024 sean 8 millones de venezolanos los migrantes, porque como te comentaba, si bien es cierto que hay venezolanos que están haciendo una segunda migración, también hay venezolanos ahora que están comprando la idea de este sueño americano y están saliendo desde Venezuela a pasar todas estas tragedias. ¿Qué pasa también con esos venezolanos que no están en este proceso migratorio, pero que hoy están en estos países todavía con las dificultades de poder tener un estatus legal, de poder tener una vida normal? Hay denuncias de personas que trabajan, como se llama, en negro en la región, que son personas que por no tener su estatus legal tienen que trabajar de esta manera. Hay también mejoras en este sentido, es decir, a quienes se han podido establecer de alguna forma hoy, la ven un poco más fácil para poder ser estables de manera de tener un estatus legal en estos países, o por el contrario, esto tampoco ha tenido una mejoría. Mira, el gran problema que sucede con nuestros hermanos venezolanos que han decidido migrar, en la mayoría de los casos, hablo de 5 años para acá, es que se convirtieron en una minoría dentro de una gran mayoría. ¿Qué quiere decir esto? Sufren vejámenes aún, sufren explotación laboral, en muchos casos explotación sexual, xenofobia, aporofobia, endofobia, hay un temor a la pobreza y esto nos traslada a otra situación. Lamentablemente el venezolano que le ha tocado hacer esta migración tiene un componente emocional y por eso hacía el llamado a la salud mental, porque se ha minimizado y cree que tiene que hacer esa migración, bueno, porque es pobre y es lo que le toca. Y no es así. El venezolano, a nosotros como venezolanos seguramente te lo habrán dicho, a las personas que nos acompañan en el estudio, estudias para que seas alguien. Siempre ha sido una premisa de nuestro gentilicio. El ser alguien se ha minimizado y se ha desvalorizado porque los países que fueron en principio de acogida de venezolanos, muchos personeros de estos gobiernos promovieron la xenofobia. En Colombia... ¿Caso del Panamá? En Colombia, primero en Panamá, te lo puedo decir de primera mano, no sé si recuerdas hace un par de años que hicieron una marcha contra los venezolanos. Claro. En ese momento, Colombia, en Bogotá también lo vi. En ese momento yo estaba en Panamá, las tomas que hacían eran cerradas, habían 50 personas contadas. Pero allí pasamos a otro punto. ¿Quién viraliza esa información? Nosotros mismos. Nosotros le damos visibilidad a información de ese tipo. Panamá, Colombia, la alcaldesa de Bogotá, cuando dijo que el índice de criminalidad de Bogotá había incrementado exponencialmente a causa de los venezolanos, cuando los números eran muy claros en decir que apenas el 1% del índice de criminalidad correspondía a los ciudadanos venezolanos. También hemos visto que se ha utilizado la migración venezolana como armadura política, que lo han utilizado en favor o en contra a su gusto, solamente para obtener votos. Hay que mirar la migración venezolana con una lupa muy, muy pequeña, con un microscopio, diría yo, porque no vemos avanzar políticas públicas favorecedoras para los venezolanos. Recientemente vimos incluso en Chile, si mal no recuerdo, me perdona porque es mucha la información que manejo. Sí, vemos casos de toda la región. Sí, la modificación de la ley migratoria indicaba que el nacional de ese país podía negarse a alquilar un inmueble para habitación a un extranjero que no tuviera visa. Y sabemos que en los países de acogida, los extranjeros sin identificación o regularización migratoria son los venezolanos. Entonces vemos también promover estas políticas públicas desfavorables a todos los venezolanos sin ningún tipo de escrúpulos. Nos toca despedir, doctora. Los tiempos de la política no van a los mismos tiempos de la necesidad del ciudadano. Y no es apología a acción masiva lo que decimos, pero no podemos tener esta realidad. Es decir, que el venezolano decida buscar otras oportunidades es una decisión personal de cómo percibe la situación del país, sus oportunidades. Nadie puede amarrar a otro a que no se vaya, pero sí darle recomendaciones. Desde la consultora también, ¿qué recomendaciones se les puede dar para evitar
seguir viendo este tipo de números, seguir viendo este tipo de situaciones lamentables de personas que son víctimas de casos terribles como los que hemos visto en el Tapón del Darién, la importancia de la información que se maneja antes de emprender un viaje de esta magnitud. No se queden solamente con lo que un familiar, un amigo, un compadre, un primo les comente. Porque normalmente el cerebro, para buscar información en un momento de crisis o angustia, se queda con una parte muy pequeña de esa información y solo es la positiva. Evalúen, están poniendo realmente su vida en riesgo. No podemos ser jueces para señalar a las personas que toman estas decisiones, que emigran con niños, que emigran con personas de tercera edad. Lo que sí podemos hacer es evaluar cuáles son nuestras opciones, bien sea que ustedes estén en Venezuela o que ustedes nos estén viendo desde otras latitudes y quieran hacer otra migración. No es lo más idóneo migrar en estas circunstancias. No sean objetos de vejámenes, la migración es un derecho y no se pierde la dignidad cuando se emigra de ninguna forma. Bien, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. María Montoya con nosotros, abogada, especialista en el tema migratorio. Con esto nosotros despedimos y nuevamente la aclaratoria. Con esto no hacemos apología a la migración, no es nuestro deseo que los venezolanos se vayan de su país, todo lo contrario. Ojalá todos los que están fuera podamos volver a reencontrarnos con nuestros familiares, todos podamos volver a un país que fue además en su momento de apertura, para que llegaran hermanos colombianos, para que llegaran de cualquier otro país de nuestra región y por supuesto también del continente europeo en su momento con un conflicto bélico a principios del siglo pasado. La idea es precisamente que las personas puedan recibir esta información y que evitemos en la medida de lo posible o disminuir los números de personas que por desinformación o por escuchar historias que no son las más idóneas caen en este tipo de redes y termina en un hecho lamentable. Recuerden que esta entrevista también va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, Carlos Peñalosa en Contexto. Con esto nosotros despedimos la tarde de este jueves. Nos vemos mañana nuevamente a la 1 de la tarde. Recuerden nuestras redes sociales @encontextoepisodio y @Carlos Peñalosa.